aquí en Metrópolis y hoy tengo el honor que me acompañe Alonso Alegría, importantísimo personaje de la cultura de nuestro país que ha aportado tanto. Y esta vez vamos a hablar de Bolognesi en Arica, un trabajo que le ha costado como un año para escribirlo, para hacer lo que él quería y también el montaje. Alonso, bienvenido, un placer que estés aquí en Metrópolis. Muchas gracias. Fue un año muy lindo de investigación primero y luego de escritura, más o menos mitad-mitad, que pude hacer gracias a un estipendio concursable, y concursé y gané, y eso era equivalente a dictar 2 cursos, y pude tener el tiempo para hacer la investigación complicada, sí, de esta obra que trata sobre Bolognesi en Arica. ¿Por qué elegí a Bolognesi? Bolognesi me eligió a mí. ¿Ah, sí? Bueno, sí, mira, eso pasa, a mí me pasa con frecuencia, que de pronto algo que me cuentan, un tema, de pronto digo, esto tendría que ser una obra de teatro, y luego, tarde o temprano, lo escribo. Yo estaba almorzando en Trujillo con mi primo Octavio Ganosa. Él es casado con mi prima hermana. Y me contó la historia de Bolognesi abandonado en Arica a partir de la batalla de Tacna. Y él me dijo, tienes que escribir una obra sobre esto. Y mucha gente me dice, tienes que escribir una obra sobre esto. Y si yo escribiera todas las obras que la gente me dice que tengo que escribir... pero esta vez sí me hizo mella lo que él me contó, y luego mi primo hermano, Alfredo Alegría, me prestó unos libros para que yo trajera, libros de su biblioteca, me prestó unos libros de historia, y me los traje a Lima, y me puse a leer un poco y otro poco, y eso fue el año 2001. ¿Y qué cosa es lo que me fascina de Bolognesi? Me fascina su entereza. Me fascina su capacidad de liderazgo, me conmueve muchísimo su abandono, su desesperación por enterarse qué diablos estaba pasando en el resto del país, su capacidad de entender para qué estaba quedándose ahí. Esa es la pregunta que todos tenemos en la cabeza, querrámoslo o no. Si pensamos un poquito más allá del hecho de que son héroes, son héroes con H mayúscula, ok, héroes, acá. Pero si no nos quedamos con eso, si lo que pensamos, ¿qué cosa es lo que es un héroe? ¿Quién era el héroe antes de ser héroe? ¿Qué hacía, no? ¿Qué hacía el héroe antes de ser héroe? ¿Cuál era su cotidianidad? Bolognesi, su cotidianidad era la de un coronel retirado, y volvió a la guerra. ¿Y el por qué volvió a la guerra? ¿Por qué? Porque le pareció que un militar tenía que volver a la guerra y que él todavía podía aportar. Y pudo haberse quedado en su casa. ¿Y por qué se queda? Es la pregunta que todos tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quedarse a morir ahí? Pudiendo haberse rendido, pudiendo haber seguido días antes. Igual que se fueron de Iquique, que abandonaron Iquique, que abandonaron, qué sé yo. Dime. Ahora, Alonso, toda esta investigación, todo este trabajo, luego pasarlo a una obra de teatro que tiene un formato, que tiene un tiempo, que tienes que editar, o sea, habrá sido también complicado, ¿no? Lo que hice fue poner todos los datos día a día en como una bitácora. Grandes y chicas, iba leyendo, terminaba el libro y tenía lo que pasó al principio de semana en semana, y luego de día en día, y luego de casi hora en hora. O sea, el día 5 de junio a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. ¿Por qué están los datos ahí? Yo solo los iba ordenando. Y cuando llegó la hora de escribir, dije ok, hay que comenzar por el principio. 9 de la mañana del día, ¿no? ¿Y qué le invento para revelar lo que quiero revelar? ¿Qué le invento o qué está ahí que puedo usar, ¿no? Que puedo dialogar, ¿no? Salvo el final, que sí es mío, porque la obra
es en realidad una especie de diálogo entre el día de hoy y el entonces. El día de hoy es como, el formato es como de una clase de historia. Y hay una profesora que dicta la clase y una alumna que arranca un poco insolente e incrédula. Comienza este diálogo con la profesora, que luego se transfiere a un intento de diálogo con los personajes, y al final ella termina subida al escenario haciéndole las preguntas a Bolognesi, las preguntas que todos quisiéramos hacerle a Bolognesi, se las hace ella. Bueno, y ahí... ¿Para qué se quedó? ¿Para qué se quedó? ¿Para qué se quedó Amélie? Claro, y la verdad es muy interesante porque también uno no debe juzgar la historia con ojos de modernidad, y acá es la oportunidad justamente Sí, de que se encuentre ese modo de ver el mundo de ahora, sí, como se veía antes, ¿no? Sí, con sí, esos valores, sí, con esos principios. Sí, sí. Bolognesi dice, entre otras cosas, los políticos no tienen bandera, señorita, y revela cómo, en una carta que tú jamás te enseñaron en el colegio. Ese es el problema, en el colegio... Jamás te enseñaron que él denuncia a los políticos peruanos y los hace los causantes de su tragedia a los políticos peruanos. Con su ineptitud, los que fugaron, o sea, Prado, y los que usurparon el poder, o sea, Pierola, con su ineptitud han dictado la sentencia que ahora los chilenos solamente están cumpliendo. O sea, los chilenos son los verdugos, encargados por los políticos peruanos. Los que ejecutaron simplemente. Los simplemente ejecutaron. Alonso, es un placer, te pido que invites a toda la gente. ¿Hasta cuándo van a estar? Hay un elenco maravilloso. Sí, es un elenco muy, muy bueno, y hay un proceso y cada función es nueva, y a veces la gente se para al final y canta el himno nacional, ¿no? Y ha sucedido, por lo menos Bueno, una vez. ese es el sentimiento. Pues. Sí, y la obra funciona y está yendo mucha gente. Este jueves al lunes y a las 8 de la noche en la Alianza Francesa de Miraflores, en la avenida Arequipa, y eso, y estamos ahí, y ¿qué más te puedo decir? Que a mí me emociona mucho. Y además se va a entender ciertos conceptos tan distintos como puede ser patria, Estado o nación, Así que son es, cosas diferentes. Alonso, así es. muchísimas gracias por Gracias estar a ti. aquí, y gracias por enseñarnos siempre cómo hay que amar el Perú. Bueno, gracias. Ahora Gracias. sí, me voy a una pausa, no se muevan, regresamos con más aquí en Metrópolis.